Estados Unidos y España dieron su respaldo total al proceso de paz que el gobierno de Colombia adelanta con las FARC. Los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama sostuvieron una conversación telefónica en la que el mandatario estadounidense hizo el anuncio. Horas más tarde, desde Madrid, el expresidente del gobierno español, Felipe González, reiteró también su respaldo a esas negociaciones. Por cerca de 20 minutos dialogaron telefónicamente los presidentes de Colombia y Estados Unidos sobre temas de interés para ambos países. Uno de los principales fue el proceso de paz con las FARC. Obama le dijo a Santos que Estados Unidos apoyará el posconflicto. Me reiteró su respaldo absoluto al proceso de paz. Esto es muy importante. Cuente con mi total respaldo y con mi respaldo, el respaldo de los Estados Unidos para algo que todos tenemos que contribuir a que sea exitoso, Dios mediante, si logramos los acuerdos, que es el post-conflicto. La Casa Blanca, a través de un comunicado, también informó de la conversación entre los mandatarios. El presidente subrayó el fuerte respaldo de Estados Unidos al trabajo realizado hasta ahora por el gobierno colombiano para poner fin al conflicto. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, le envió un mensaje a las FARC. Colombia merece la paz. Después de 50 años ya es suficiente. Y para nosotros eso es la razón primordial. Desde España también llegaron voces de respaldo a las negociaciones. El expresidente del gobierno español, Felipe González, pidió seguir adelante con el proceso. La marcha atrás no es posible. Ese ya se ha producido. Ojalá se acelere un final que ya es inevitable. El próximo mes el presidente Santos realizará una gira por varios países de Europa donde socializará el proceso de paz y pedirá el respaldo internacional para el posconflicto. Un articulado de Transmilenio en Bogotá se volcó causando un accidente en el cual 21 personas resultaron heridas. Al parecer, por causa de las lluvias, el conductor del bus perdió visibilidad y se volcó. Aparatoso accidente en Bogotá. 11 y 12 minutos de la noche se acabó de presentar el volcamiento de un Transmilenio. Varios socorristas trabajan en el rescate de las personas que iban en el articulado. Bomberos y médicos de la Secretaría de Salud atendieron a los heridos. Según los bomberos, 35 personas viajaban en el bus que se volcó sobre la carrera 30 con calle 78, sentido sur-norte de la vía. 23 personas fueron valoradas en el sitio. Dicen los ocupantes del bus que el conductor perdió visibilidad por la lluvia, se subió al separador, provocando el volcamiento lateral del Transmilenio. Lo único que nos dimos de cuenta fue cuando el bus dio el bote nada más. Pero venía muy rápido, no tenía visibilidad. No, no sé, el bus acababa de parar en la 75 y venía despacio. ¿Venía despacio? Sí. ¿Qué le pudo haber pasado? No sé si le fallaron las ruedas delanteras o algo. Después viendo, de repente puede ser que hace falta señalización de la división entre los buses que siguen por la carrera 30 y los buses que toman hacia la estación que queda sobre la calle 80. En 12 ambulancias remitieron a los lesionados hasta las clínicas Chayo, Partenón, Nogales, Country y Hospital San José Infantil. Son 23 personas valoradas, 21 personas trasladadas a centros asistenciales. Las lesiones son trauma craneoencefálico leve, trauma cervical, cerrado de tórax y trauma de tejidos blandos, trauma de extremidades. Luego de la emergencia fue necesario utilizar 4 grúas para retirar el vehículo en un operativo que se extendió hasta las 3 de la mañana. Grave y luchando por su vida está la pequeña de 3 años de La Pintana en Chile, que terminó con un clavo de 4 centímetros en su cabeza mientras jugaba en el patio de su casa. Todos coinciden que se trata de un lamentable accidente. Como inquieta, aquí la parcela es grande, corre. Justo la niña pasó por debajo y se le enterró la cabeza. Para la familia Salas Pizarro comenzaba uno de esos días que nadie quiere vivir. Ese miedo que siempre está presente con los niños se hacía realidad. Eso pasó en esta casa y taller de armado de pallet, ubicado en La Pintana. Y era hora de terminar la jornada laboral cuando Celeste, inquieta como niña de 3 años, escapaba del cuidado de su madre. Entró al baño y la niña salió y creo que el caballero iba a ponerle un clavo, se le corrió la tabla y justo la niña pasó por debajo y se le metió el clavo en la casa. Creo que sí, tanto más o menos el clavo que tiene en la cabeza. El clavo de 4 centímetros ingresó por su parietal izquierdo. Su familia y el obrero que manejaba la herramienta estaban en shock. Había que actuar rápido y se llevaron a la niña al Hospital El Pino. De inmediato la derivaron hasta el Instituto de Neurocirugía. El tiempo corría y Celeste, que apenas se mantenía consciente. Ayer estaba mal, estaba llorando, estuvo en la casa
y no quiere estar en la casa, quiere saber cómo está la niña, si les ofreció toda la ayuda, porque fue un accidente realmente. Paralelamente, Celeste era operada, en coma inducido, enfrentaba la cirugía que extraía el clavo de 1,5 pulgadas, 4 horas donde se suturaba delicadamente todo lo que el metal había dañado. La familia fuera del recinto preocupada por el estado de la niña, momentos de angustia y ansiedad con los que tendrán que lidiar varios días. Nos dice que la Celeste está evolucionando dentro de lo que se espera, pero que continúa con riesgo vital, con coma inducido por lo menos hasta el jueves, y recién ahí vamos a saber qué puede pasar en realidad con la niña. La tía y dueña del taller descarta rumores. No hubo descuido, como trascendió en un inicio que la pequeña habría manipulado la herramienta. Esas pistolas, si tú no tienes apretado el gatillo, no funcionan. Entonces es imposible, ni aunque un bebé esté en el taller no le va a pasar nada, porque solamente funcionan por manipulación. Y es muy difícil apretarlo, se necesita mucha fuerza. ¿Tú crees que Celeste no habría sido capaz de apretar el gatillo? Es que es una guagua. Francisco Lara vende estas herramientas en su empresa. Nos explica que hay varios modelos y que la legislación no pone muchas trabas a quien quiera adquirirla pese a su eventual peligrosidad en malas manos. También nos deja en claro la potencia que tiene. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la pistola, cómo el cemento traspasa el cemento con el clavo. Eso en cemento, esto pasaría en madera. Como ustedes pueden ver, observar, esta es la potencia que se hizo, que llegó a quebrar en este caso el palo este. Falta una ley más fuerte, cual para poder utilizar este tipo de herramienta, ya que es peligro en este caso para utilizarla. Celeste sigue en coma, evolucionando según cuenta su familia. En la otra vereda, el trabajador, quien aún no supera el trauma de lo sucedido, solo se esfuerza en ayudar. Sin duda un accidente, simplemente el segundo fatal que todo padre teme, pero esta niña de 3 años sigue dándolo todo por vivir. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Recientemente el cantante de bachata Prince Royce entregó un concierto especial al colegio ganador, el cual fue el Philomena College. Desde temprano los alumnos y padres estuvieron presentes esperando a su ídolo de la bachata. En este concierto, las jovencitas disfrutaron de sus grandes éxitos. Hace algunas semanas atrás, la ministra Michelle Hulbert Winkler llegó a un acuerdo con los organizadores del Caribbean Sea Jazz Festival para tener un concierto privado del cantante Prince Royce en un colegio de Aruba. Claro que los colegios debían participar en una competencia en el marco del cuidado de nuestro medio ambiente. De esta forma se ofreció un concierto en un colegio como premio para el ganador de la competencia para venir con soluciones sobre la problemática de las bolsas plásticas y así ayudar al medio ambiente. El Philomena College resultó el ganador absoluto de esta competencia y como tal recibieron un gran concierto privado en su colegio. El viernes pasado, aunque no había colegio, una gran cantidad de estudiantes y padres se presentaron en horas del mediodía para de esta forma tener un acceso a un mini concierto acústico en el cual el cantante de bachata Prince Royce cantó sus grandes éxitos más conocidos. Aparte de esto, se tomó fotos con los estudiantes, firmó autógrafos y así ellos estuvieron muy contentos de poder presenciar al grande de la bachata Prince Royce en sus colegios. Las jovencitas contentas de esta visita agradecieron a las directivas del colegio y también a los organizadores por esta tremenda iniciativa. Hasta mi religión la cambiaría. Este es el primer político transgénero en el Perú, el cual ha generado gran polémica entre sus habitantes, quienes tienen opiniones divididas por su apariencia. Se ha convertido en el primer político transgénero en ser elegido por decisión popular. Es el virtualmente electo regidor del municipio trujillano de La Esperanza. Su nombre, Luis Alfredo Revilla, que aparece en el RENIEC, es solo un simple dato, ya que responde ante todo el mundo al nombre de Luisa Revilla. A sus 43 años, Luisa cuenta que nunca negó su opción sexual, convirtiéndose en una activista de los derechos homosexuales.
Su desempeño llamó la atención del movimiento que encabeza el hoy virtual electo alcalde de Trujillo, el coronel en retiro, Elidio Espinosa, postulando como teniente alcalde en La Esperanza. Su agrupación ocupó el tercer puesto en los comicios distritales, pero fue suficiente para alcanzar el cargo como regidora en una campaña donde fue víctima de discriminación. Yo me sentí muy abrumada, un poco preocupada por ciertas reacciones de alguna prensa de repente homofóbica con discriminación. Lleva 1 año y medio inmersa en la política. Sus vecinos saludan que forme parte del próximo gobierno edil del distrito. Que está bien, no porque es homosexual no lo van a discriminar. Cuenta que ya recibió las felicitaciones de varias comunidades homosexuales y lésbicas, tanto nacionales como extranjeras. Enfatiza que dentro de su comuna luchará por la igualdad y el apoyo a los pobladores con problemas de salud, como tuberculosis y sida. Otro de sus proyectos es fomentar obras de agua y desagüe para las zonas más alejadas de su distrito. Y se conocieron las primeras imágenes del lugar donde el pasado martes murieron 5 indígenas arauacos por un deslizamiento en Colombia. Después de una larga travesía en campero, motocicleta e incluso a pie, nuestro equipo de Noticias Caracol se aproximó a la zona de la Sierra Nevada, donde una luz arrasó una casa. Tras la remoción de tierra que a fuerza de pala ejecutaron voluntarios de la comunidad arhuaca, la mayoría de los cuerpos fueron rescatados sin vida. El resultado es 5 personas fallecidas, un bebé que está desaparecido. La búsqueda continúa, pero ahora con la ayuda y asesoría policial, tal como lo convinieron las autoridades arhuacas. Yo soy de esa comunidad donde ha acontecido el siniestro. Ahí pues toda la comunidad, los jóvenes, los ancianos, todos están con pico, pala y pues tratando de cobar y rescatar. La nueva tragedia causó un profundo impacto emocional entre la comunidad indígena de la sierra, porque llegó cuando apenas se enteraban de la muerte de 11 de sus hermanos Huiwa bajo los efectos de un rayo. Sí, claro, porque somos indígenas y me duele también, porque como somos familias. La ayuda médica y alimentaria será transportada vía aérea, pues los carreteables registran numerosos derrumbes. Por lo que hay mucha pendiente y el terreno no es tan fuerte y se desliza. En la zona de desastre, 2 viviendas fueron evacuadas ante el peligro de nuevos desprendimientos de tierra.